Bueno, en esta primera clase vamos a comenzar instalando Audacity. Para eso vamos a ir al apartado que dice instaladores y van a acceder a ese link donde dice Audacity. Los va a llevar a un sitio de descarga que es el sitio oficial de Audacity. Ustedes saben que Audacity es un programa libre, por lo tanto no hay ningún impedimento legal para utilizarlo. ¿eh? Este, Cuando lleguen a ese sitio van a encontrar distintas opciones de acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan. Probablemente la mayoría de ustedes tengan Windows y habitualmente hay dos versiones para Windows, 32 bits y 64 bits. Traten de instalarla de 64 bits. Solamente en computadoras tal vez muy antiguas necesiten, esa no corre y necesiten ponerla de 32, pero intenten ponerla de 64 bits. Si alguno de ustedes tiene Mac, bueno, van a tener ahí también versiones para Mac, de acuerdo al, este, al modelo, digamos, de sistema operativo que tengan. Y si alguno usa Linux, también hay una versión para Linux. O sea que entonces ahí tenemos ya instalado Audacity. Cuando lo instalan, bueno, por supuesto tienen que poner sí a todo para que puedan instalarlo y luego hacerlo correr. En esta clase vamos a trabajar sobre una pieza que compuso Jorge Rapp, que es la pieza número 1 de un pequeño ciclo que tituló Dos piezas para una puerta, compuesto en 1980. Jorge Rapp fue un gran compositor argentino especializado en la música electroacústica y bueno, luego sería interesante que ustedes bajen y busquen en la parte de obras. Ahí van a encontrar las dos piezas completas, es decir, para que escuchen todo. Si bien hoy vamos a trabajar con la primera, para que tengan un panorama de toda la pieza completa, que es breve por otro lado. Y también hay una biografía de Rapp. Es importante, digamos, tener idea de quiénes son los autores de esto. Y en el material complementario, bibliografía, etcétera, también hay un videíto que se hizo al poco tiempo que él falleció, como una suerte de homenaje con fotos y lo que se oye de fondo también es música compuesta por Jorge. Probablemente les suene un poquito el nombre porque cuando uno entra a la biblioteca de nuestra escuela, en la puerta, al costadito, hay un cartel que dice Estudio de Migraciones Jorge Rapp. Es decir, que el estudio de migraciones que tenemos en la planta baja de nuestra biblioteca lleva como nombre, como una especie de homenaje, el de este autor. Bien, ya entrando entonces en el material de la clase 1, les sugiero que, como ya dijimos, descarguen todo y entonces van a tener en su computadora un archivo WAV que es el correspondiente a esta primera pieza sola, y luego también un track que le hemos puesto 01, que es el material de partida. Y vamos a ver una serie de operaciones que se pueden hacer con un material de partida a través de Audacity y tratando de reproducir los procedimientos que Rapp hizo en el año 80. Es bueno decir, antes de ir a la pieza, que más o menos en esa década se produjo un salto muy importante en la música electroacústica, donde pasamos de los estudios analógicos a los digitales. Si bien lo digital ya venía, digamos, experimentándose desde la década del 60, pero al principio era muy prohibitivo porque eran máquinas muy grandes y costosas y muy compleja la programación, ¿no? Y a su vez los primeros resultados eran, yo diría, bastante decepcionantes. Es decir, que en el inicio la música electroacústica fue analógica. Ya vamos a profundizar sobre esto, pero básicamente hasta los 80, sobre todo en nuestro país, usábamos
grabadores de cinta magnética de carrete abierto, es decir, el material donde se grababan los sonidos y que se podían obtener microfónicamente, digamos, o a través de la síntesis de algún sintetizador o módulo, eran almacenados en cintas magnéticas de carrete abierto. Y esta pieza está hecha con esa técnica, ¿no? Y corresponde un poco a la vertiente que podríamos llamar la música concreta. Eh, las dos piezas se llaman Para una puerta porque Rapp grabó el sonido de la puerta de su estudio, una puerta que se abre, se cierra y pega un portazo. Y ese material de partida fue el que originó todo lo que escuchamos después, tanto en la pieza 1, que vamos a oír ahora, como también en la pieza 2, que espero que ustedes después escuchen. Sin decir nada más, vamos a ir a su trabajo muy breve, que él lo hizo con una intención didáctica para sus clases, pero que como gran artista que fue, es una pequeña joyita esta pieza musical. Así que, bueno, la vamos a escuchar. Entonces, cuando abrimos Audacity, yo supongo, o voy a hacer de cuenta que ustedes no lo han utilizado mucho, entonces voy a ir explicando los procedimientos básicos de Audacity. Entonces lo que vamos a hacer es, o sea, bueno, Audacity luce más o menos así. Voy a tomar el archivo y lo arrastro y lo suelto, y ahí tenemos ya el archivo abierto. Hay otra manera que es también buscar dónde está el término abrir, buscar el archivo y abrirlo. En general estos programas tienen muchas formas de acceder a lo mismo. Bueno, algunos detalles interesantes. Esto es un archivo estéreo, por eso vemos que hay dos informaciones en dos pistas. Siempre en todo archivo estéreo la norma es que la pista superior es la información del canal izquierdo, lo que va a salir por lo tanto por el bafle de la izquierda, y el canal inferior es el derecho. Por eso vemos que hay, digamos, información diferente. Obsérvese por ejemplo acá que esto se ve más grande que esto, lo mismo aquí, es decir, hay diferencias, y eso es porque es un archivo estéreo. Una información producto de esta versión digital, estamos trabajando en 4400, ¿no? Es la frecuencia de sampleo estándar. Y bien, digamos, eso básicamente es por ahora, ¿no? Entonces, sin decir más, vamos a escuchar. Retrocedo y pongo el play. Bien, en esta composición, como muchas veces se ha hecho en la historia, a lo largo de toda la historia de la música, se puede partir de un material de base, llamémosle, y luego derivar de ahí variantes. Ustedes saben que eso garantiza de alguna manera algún grado de coherencia, de unidad entre todo lo que está derivado de ese material original, pero a su vez, como son derivaciones, también proporciona un grado de variedad, ¿no? Poco importa, es decir, estamos hablando de una técnica, ¿no?
poco importa si el oyente detecta el procedimiento o no. Hay veces que los procedimientos que son muy claros eh, hacen que el oyente pueda detectar el juego, digamos, que está haciendo el compositor, ¿no? Pensemos en un canon, por ejemplo, que con cierta facilidad uno va a escuchar que eso que volvió a entrar era lo mismo que había escuchado un par de tiempos atrás, entonces uno advierte como oyente ese juego de esa carrera que van siguiendo las voces en un canon, por ejemplo. Pero hay otros procedimientos que son más herméticos, más, digamos, de la cocina del compositor, y que tampoco le interesa mucho al compositor que el oyente se dé cuenta qué es lo que hizo, pero él confía que aunque no advierta esa derivación del material de partida, el hecho de partir justamente siempre de ese único material garantiza de alguna manera algún grado, digamos, subliminal tal vez, de unidad y coherencia. Acá, un poco como quizá los procedimientos que hemos visto seguramente en el barroco, cuando Bach tomaba un motivo y luego lo transponía, luego lo retrogradaba, hacía la aumentación, lo seccionaba en partes. Bueno, todo eso también se puede hacer con un material concreto. Justamente, si uno escucha los tres primeros sonidos, ahí tenemos la toma de partida, es decir, la puerta que se abre, se cierra y que pega el portazo. Esa es la toma original. O sea que Rapp acá, justamente persiguiendo un fin didáctico, nos muestra el material, podríamos decir, en crudo de donde él partió. Todo lo que oímos después son derivaciones de ese material. Entonces, bueno, para ver un poco cómo procedió él y comprender un poco más, vamos a cerrar este archivo con esta crucecita de sierra y vamos a abrir el otro que tenemos en el campus, que es el track 01, que tiene solamente este material de partida. Ustedes ven que cuando el archivo, digamos, es más corto, la imagen se estira, pero suena exactamente igual. Ahora podemos ver algún detalle de la onda más, digamos, ¿no? Por las dudas, yo siempre soy medio incrédulo, vamos a ver si es cierto. Aquí está. Después más adelante vamos a discutir cómo llamamos a esto. Por ahora le vamos a decir el término neutro de material. Este es un material. Este material puede ser sometido a distintas operaciones. Una de las posibilidades básicas que tenían los grabadores de carrete abierto es que por lo general venían con varias velocidades, lo cual permitía grabar en una velocidad y luego reproducir en otra. Y con esto se obtenían variaciones. Digamos, ustedes saben, por supuesto, por haber visto en acústica, que cuando yo modifico, digamos, la velocidad de reproducción de una onda sonora, cuando la desciendo, digamos, el sonido va a bajar la frecuencia. Al bajar la frecuencia se va a oír más grave. Y a su vez, siendo un material grabado, para que eso ocurra, tiene que pasar la cinta, ser reproducida a una velocidad más lenta. Entonces, también va a tener que durar más. Es decir, al durar más, se va a leer más lentamente y va a sonar más grave. Muchas veces los grabadores estándar traían por lo menos tres velocidades, una en el medio, una que era el doble y otra que era la mitad. Entonces, si ponemos la velocidad de la mitad, vamos a oírlo exactamente una octava más bajo, porque, digamos, qué sé yo, si yo grabo un sonido de 440 y lo bajo a la mitad, lo voy a leer en 220 Hz, y va a sonar una octava más abajo. Y va a durar, si duraba un segundo, va a durar 2 segundos, porque va a tardar más en leerlo, y ese cambio de velocidad de lectura va a traer, por lo tanto, el cambio de frecuencia en la reproducción. En programas como Audacity viene esa opción
Esto lo vamos a tener, bueno, primero más que nada, o antes que nada, siempre que vamos a someter alguna operación al material, debemos hacer un doble clic y seleccionar. Tenemos el material seleccionado. Ahí yo seleccioné todo. Yo podría seleccionar una parte, después lo vemos, pero en principio con doble clic seleccionamos todo el archivo. En este caso vamos a transformar todo el archivo entero. El archivo, estos tres soniditos iniciales, ¿no? El motivo, entre comillas, inicial de la pieza. Y vamos a obtener un derivado que entonces lo vamos a tener buscando en la barra superior, que tal vez ustedes no vean esta filmación, pero si buscan arriba, en Audacity, hay un lugar que dice efecto, nombre que a mí no me gusta, pero bueno, acá está como efecto. Y trae una lista de acciones a las cuales podemos someter el material seleccionado. Hay una que dice cambiar velocidad. Cambiar velocidad nos va a llevar a una pantalla, y esta pantalla, entonces, bueno, fíjense que acá ya por defecto venía en 0,50, 0,500. Es decir, es el factor multiplicador. Si yo multiplico una cosa por 0,5, en realidad la divido por 2, ¿no? Y acá el porcentaje de cambio nos dice que es el menos 50. O sea que esto lo que va a hacer es bajar una octava. Vamos a poner a aplicar. Ya ven que ahora la imagen se estiró, salió de la pantalla. Por supuesto que yo puedo con acá tenemos como dos lupitas. Este es el zoom out y este es el zoom in. Entonces ahí lo achiqué de nuevo, pero dura más. Acá arriba teníamos la reglita de los tiempos. No reparamos cuánto duraba, pero ahora dura el doble. Y como prueba de ello es que cuando lo pongamos a reproducir, deberá sonar más grave. Exactamente una octava. Uno dice, pero ¿cómo una octava si esto...? Bueno, vamos a ver después. Estos materiales no son exactamente tan precisos como una onda sinusoidal. Sin embargo, estos dos primeros tienen cierta tonicidad y por lo tanto tienen notas que glissam, ¿no? Y que no son exactamente un do re mi, pero tienen, digamos, una altura que se puede más o menos determinar. El tercer material no, que es el ruido del portazo. Entonces en estos casos baja, pero no va a ser exactamente lo que entendemos como una octava, ¿cierto? Es decir, a la percepción, técnicamente bajó una octava, pero a la percepción, cuando tenemos un material inarmónico, digamos, ese concepto de octava, que sería en realidad, o mejor dicho, lo que bajó acá es la mitad de la frecuencia, ¿no? Pero cuando la frecuencia responde o forma parte de un espectro armónico, eso se escucha como un intervalo y podemos decir bajo una octava. Cuando, como en este caso es un espectro inarmónico, uno lo va a escuchar un poco más grave, pero no la noción de intervalo, por supuesto que desaparece, ¿no? Bueno, teniendo esta segunda versión del material, lo que vamos a hacer es salvarla. Entonces vamos a poner archivo. Acá una cosa muy importante. Audacity tiene un formato para salvarlo propio de Audacity. Pero nosotros vamos a trabajar siempre con archivos WAV. Es decir, necesitamos que este nuevo material nos quede como un WAV. Entonces eso se hace en Audacity con exportar. O sea que hay que ir a exportar. Nos sale una lista de distintos formatos de audio y vamos a poner exportar como WAV. Cuando ponemos eso, a su vez tenemos distintos detalles. WAV está bien,
Eh, 16 bits PCM es el formato estándar. Ya sabemos que tenía 4400. El único cuidado que hay que tener es, bueno, ¿dónde lo vamos a grabar? Acá me dice que va a ir al escritorio. Y no le voy a poner track 1, que es el original, porque yo quiero conservar el sonido original. Entonces a este le vamos a poner track 2. Y cuando está todo eso, le pongo guardar. Podemos también, para ser más prolijos, deberíamos hacer una carpetita y ahí ponemos todos los archivos, ¿no? Bueno, acá me da alguna opción para ponerle más datos. Esto está más que nada enfocado si estoy salvando piezas musicales enteras, que bueno, quiero poner a qué álbum pertenecía, qué número de pista, etcétera. En este caso no ponemos nada. Qué sé yo, uno lo podría usar para poner una octava más bajo, por ejemplo, ¿no? Para aclarar qué es. Pero, digamos, por ahora podemos no poner nada y directamente vamos a aceptar. Y entonces en algún lado de mi pantallita apareció el track 2, que aquí está. Yo tengo track 1 y track 2. ¿Sí? Vamos a hacer una carpeta. Vamos a ponerle procedimientos, qué sé yo. Algunas cosas van a lucir distintas a lo mejor cuando lo hacen ustedes en vuestra computadora, porque eso depende a veces del sistema operativo. Yo estoy trabajando con Macintosh, y entonces por ahí los iconos se ven un poquito distintos, pero básicamente es lo mismo. Bueno, de la misma forma, yo puedo obtener otra variante, otra octava más abajo. En realidad puedo hacer dos caminos: volver al original y bajarlo 2 octavas, o tomar este que ya está, el track 1, el track 2, perdón, tendría que sacar este y poner el track 2 y repetir el mismo procedimiento. Entonces lo bajaría otra octava este, pero ya que estamos, vamos a hacerlo con el track 1. Partimos siempre del modelo original. Esto en lo digital es indistinto. En la época de la grabación con cinta magnética no lo era, porque cada vez que uno grababa y sobregrababa, el, digamos, iba sumándose ruido de cinta y de alguna manera la calidad iba bajando. Entonces hubiese sido preferible siempre partir el sonido original. Si teníamos distintas velocidades en el grabador, entonces ir directamente a la otra velocidad. Bueno, qué sé yo, son detalles. Ahora es como que es lo mismo, pero acá estoy de nuevo con el sonido original. Lo selecciono. Vamos a ir al mismo lugar, es decir, a efecto, y vamos a en él elegir cambiar velocidad. Todo igual, pero ahora en vez de dejar en 500, vamos a poner 250. Es decir, acá bajo 2 octavas. Y suena. Fíjense que interesante cómo el material va perdiendo su carga de indicio, digamos. Al principio es fácil detectar que era una puerta que se abría y cerraba, ¿no? Pero cuando ya está sometido, por ejemplo, como en este caso, a transposiciones hacia el grave, es como que perdemos esa idea, ¿no? Y hasta parece una especie de instrumento musical. Acá los dos primeros, bueno, tienen algo por ahí de algún instrumento de la familia del metal, tal vez un trombón que haga deslizando, no sé. Uno dice, qué cosa rara, pero ya no diríamos es una puerta que se abrió, ¿no? Digamos, también el talento de rap de que eligió una puerta, digamos así, potencialmente muy musical. Eso tiene que ver con la experiencia de
haber sometido muchos sonidos a transposiciones y entonces ya después prever que esto puede ser que si yo lo subo o lo bajo suene de tal o de cual manera. Pero siempre, más allá de que esa experiencia por supuesto es válida, eh, hay como un grado de sorpresa. Uno cuando graba y luego dice, bueno, a ver, lo subo una octava, lo bajo una octava. Ahora con estos programas digitales lo puedo subir y bajar al grado que uno quiera. Eh, Siempre, digamos, se va a sorprender un poco, ¿no? No siempre es como que puedo yo calcular exactamente que esto va a sonar así. Sé que va a sonar más grave si le bajo la velocidad, sé que va a sonar más agudo si la subo, pero digamos el detalle de cómo queda ese material al ser leído a otra velocidad y en qué se transforma, siempre tiene algo de sorpresa, que es una experiencia muy linda que no hay que privarse de experimentar. Es decir, que uno graba un material y luego lo somete a este tipo de transposiciones y escucha muchas, todas pueden ser interesantes, pero también puede pasar que alguna nos llame más la atención. Qué lindo esto, ¿no? Es decir, siempre está esa cuestión y no hay que perderla, esa capacidad de asombro, ¿no? Eh, en ese sentido, uno podría decir que si bien uno dice, bueno, pero eso es obra de la casualidad, no es como cuando el compositor calculaba que entonces la semicorchea se transformaba en negra y qué sé yo. Bueno, yo lo veo más parecido a lo que puede hacer un fotógrafo, cuando dicen el fotógrafo tiene que captar el instante, ¿no? Donde está a lo mejor fotografiando pájaros que se mueven y a ver en qué momento él va a hacer el disparo de su cámara para tener cierta imagen, ¿no? Y en ese sentido, entonces también uno luego tiene como que elegir. A lo mejor hace varios disparos y dice, bueno, esta tiene mejor la luz, o tiene. Bueno, acá también uno puede someter, digamos, el material a varias transposiciones, digamos, en este caso, luego elegir alguna. ¿eh? Si bien uno dice es la máquina la que hizo la transposición, pero luego está nuestra voluntad de descartar o de ver, bueno, esto si yo lo combino de tal otra manera puedo obtener tal cosa, ¿no? Es de alguna manera manejar compositivamente un cierto azar que la tecnología nos proporciona. Bueno, este lo vamos a también a través del exportar, lo vamos a salvar como archivo 3, como track 3. Entonces ahí tenemos ya tres versiones que podrían servirnos o que pueden ser las que usó Rap al comienzo. Eh, Todo lo otro sigue igual, ponemos guardar, aceptar, lo traigo para acá. Fíjense que si ahora yo vuelvo a escuchar el comienzo de la pieza, ahora que estamos familiarizados con estos procedimientos que son muy sencillos, vamos a reconocer que lo que sigue después, inmediatamente después del comienzo de la presentación, de la exposición del material temático, si quieren llamarlo, tiene que ver con este juego de transposiciones. Y también hay una polifonía y hay una suerte de canon de velocidades. A ver si es cierto. O sea que tenemos ahí de repente un comienzo, pero digamos con otra ubicación registral y la segunda acción ubicada mucho más al grave, por ejemplo, ¿no? Y se van como superponiendo distintas derivaciones de ese material. Muy bien.